Mis amigos y amigas, el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la entrevista del CEO Peter Rawlinson de Lucid Motors. Vamos a estar hablando un poquito sobre lo que está pasando con CCIV. Realmente ha tenido un buen día el día de hoy. El día de hoy subió un 10%. Vamos a estar hablando de mi posición y qué tan grande pienso yo crecer esta posición en CCIV. Te vamos a estar hablando de lo que es BOEING. Siento yo que ahorita han caído bastante el precio y cuánto he estado yo comprando. Vamos a estar hablando sobre estas posiciones y lo que es la entrevista de Peter Rawlinson, porque en realidad que tenemos que ver lo que es el futuro de Lucid Motors. Siento que Lucid Motors tiene un muy buen futuro y aunque no se vaya con CCIV y se vaya realmente pública de otra manera, realmente esta empresa es ahí algo que tenemos que estar siempre viéndola porque siento que puede tener mucho crecimiento en un futuro. Recuerda suscribirte al canal porque aquí miramos toda la información sobre bienes y raíces, taxes, estímulo, acciones, todo lo que nos cree dinero lo vemos en este canal. Entonces suscríbete al canal, dale me gusta al video para que más personas puedan ver este contenido. Habiendo dicho eso, vamos con la información. Vamos. Pues bien, entonces veamos lo que es la entrevista de Peter Rawlinson, CEO de Lucid Motors. Ahora, tenemos que tener un cierto punto sobre Peter Rawlinson. Peter Rawlinson fue el chief ingeniero del modelo S de Tesla. Y por eso podemos decir que sí sabe lo que está hablando y en realidad que esto le da mucho potencial a Lucid Motors, ¿ok? Porque podemos ver aquí un chart que tengo en esta parte de aquí y Lucid Motors, su vehículo, realmente sería el número 1 en la forma de millas que pudiera recorrer. Estamos hablando de 4.6 millas por kilowatt. Y esto es bastante bueno, ¿ok? Incluso están indicando que si Tesla puede venir con una versión de 520 millas en un solo una carga, pero al final de todo, Lucid Motors estarían ellos viniendo y mostrando un vehículo de 553.5 millas por carga. Y esto realmente es bastante bueno. Y esto le va a dar realmente, le podemos decir, mucho futuro a Lucid Motors. Ahora vamos a escuchar un poquito la entrevista y vamos a estar viendo ciertos puntos y mi posición en CCIV. Y qué es lo que yo pienso en realidad hacer. The company is based. Thank you for being here, Peter. Of course, Tesla just came out with its numbers late yesterday and reiterated its target to produce 500,000 vehicles. Now, you were the chief engineer on the Model S, who worked at Tesla. Any lessons from that experience and from the Tesla experience in terms of production specifically? Because as we know, starting a car maker is not exactly an easy proposition. Absolutely, and there's a huge gap in the endeavour from getting from a prototype stage to a car in production. We're very cognizant of that. We're hitting production in spring 21 with Dream Edition of Lucid Air, and the whole team is very focused upon that. But we're putting a lot of processes in place to ensure that we can undertake that in a successful and cohesive manner. We're starting our pre-production build at our purpose-built factory late this year, so we can dial in the processes and get all the quality right before we start actually producing cars for customers. Hey, Peter, Pras here. So we're talking about, you mentioned the factory in Casa Grande. You want to put out about 34,000 vehicles in the first year and potentially 400,000 at the end of the decade. That being said, does that mean that you guys are going to come out with a cheaper model to really compete with Tesla on a mass scale, or do you still want to target that upper, Mercedes S-Class customer? I think it's really important that we start at a high-end position as a true luxury brand. I'm a great believer that the first product defines the brand. In a way, Tesla Model S defined Tesla as a brand. Y en realidad unos ciertos puntos que estaba diciendo, pero el que más me interesa a mí es sobre que ellos quieren lucirse ellos por ser una
podemos decir carros eléctricos lujosos, ¿ok? Y eso es lo que ellos se quieren enfocar, de sacar carros eléctricos lujosos y después ellos enfocarse en reducir el precio. Y esto es muy bueno porque realmente si son carros eléctricos lujosos, van a comenzar a producir dinero rápidamente y entre ellos comiencen ellos a realmente a componer los errores, a bajarle el precio de fabricación, van a poder comenzar a sacar carros con un precio más módico para que más personas puedan adquirirlos. Pero realmente tenemos que ver que esto casi fue de la misma manera que comenzó Tesla. Tesla comenzó con vehículos bastante caros y conforme el tiempo comenzaron realmente a reducir los precios. Ahora podemos decir que ya tenemos carros más económicos eléctricos de parte de Tesla, pero de un principio no eran carros económicos. Entonces sabemos aquí que van a seguir los mismos fundamentos de Tesla y esto realmente es muy bueno porque realmente sabemos que le funcionó muy bien a Tesla y siento que Lucid Motors le pueda funcionar también muy bien. Y más si la tecnología es un poco mejor que la de Tesla, esto le puede realmente dar lo que es el empuje. Y no estamos diciendo que sea igual que Tesla o mejor, no estamos diciendo nada de eso, pero le estamos viendo como un futuro muy positivo a lo que es ya el mercado de carros eléctricos. Sabemos que ese es el futuro y por eso estamos comenzando a buscar qué son buenas opciones realmente. And I believe that Lucid Air Dream Edition will define us as a new brand, as a West Coast brand. And the brand is all about the sort of the heritage and the inspiration of the state of California fused with Silicon Valley technology. But it's absolutely my mission and ambition to make sustainable mobility more widespreadly adopted. And we can only do that by progressively making cars at more attainable price points. And that's why I'm so pleased that we're going to bring in the sort of foundation for the whole Lucid Air range, the Air, at a more attainable price point starting early in 22. It can't come soon enough. Peter, I'm curious, and keep in mind I've got a Studebaker poster over here, so this is a 19th century company that is Cool. one of my favorites. Have you built, because the images of the vehicle are stunning, but how many prototypes have you built and tested? What are you learning from these vehicles? Right. Well, we've got a very extensive fleet. We're in the stages of completing a fleet of 80 beta prototypes. These are not concept cars. These are not show cars. These are real engineering prototypes. We built our alpha fleet a few years ago, and this beta fleet, they're broadly 95% production representative. And we're actually building them on a pilot line so we can learn from process of construction. Realmente ya han estado construyendo 80 vehículos realmente y ya los están construyendo usando lo que es la línea de ensamblación para ya alistarse ellos para comenzar a venir y producir estos vehículos a mayor cantidad y esto realmente es muy bueno. Entonces ya sobrepasaron los prototipos, ya están, en pocas palabras, ya tienen vehículos y ya lo están preparando para hacer una producción bastante grande. Y esto es muy bueno, realmente podemos decir que ya tienen la fábrica, ya están realmente con el vehículo. Construction, as well as the attributes from the prototypes. So the first prototypes, they are for developing the fundamentals of the car, the structure, the suspension, the ride and handling, the durability. But as we go through the prototype process, we layer on testing of different attributes for noise and vibration, fit and finish, and the interior. We're doing a lot of work at the moment with the HVAC, the air conditioning system, with the interior, as we get more into representative interiors into our prototypes. And this is a very phased, progressive process which leads inexorably to the build of our pre-production cars in the plant. En pocas palabras, los prototipos los están realmente utilizando y están realmente modificando los errores que puedan encontrar en estos prototipos para que esos errores, cuando ya comiencen a producirlos para lo que son las ventas,
estos errores ya no van a existir. Y esto realmente es muy bueno porque hemos visto que usualmente a veces sacan los vehículos y a veces hay errores que los tienen que venir otra vez a regresar a la fábrica, a componerlo y están realmente componiendo esos errores antes para que así, ya cuando estén produciendo, no estén esos errores. Esto es muy bueno. Casa Grande in December of this year. Hey, Peter, Ines here. We've seen traditional manufacturing companies going into the EV space, even the luxury ones, BMW, Mercedes-Benz, announcing a lineup. And GM also announced some manufacturing changes to make an EV Cadillac. How do you see these traditional manufacturers going into the EV space? Are they positioned to make this a reality for them? I'm really disappointed. I mean, Tesla's got a preeminent lead over the others now by many years. Y esto es muy cierto lo que le preguntaron, qué es lo que ellos pensaban, lo que es lo que él pensaba realmente de ya las otras empresas, realmente como BMW, todas estas empresas antiguas ya están regresando y ya se están despertando realmente a que la nueva tecnología son carros eléctricos. Y en realidad lo que él comienza a decir que es realmente él se siente bastante triste porque se han tardado mucho. Esto es muy cierto, esto es algo que no me canso de decirlo. Todas esas empresas que ya tenían realmente sus líneas de lo que es fabricación, ya tenían sus grandes corporaciones, realmente se han mantenido tratando de no pasar al paso a lo que son carros eléctricos. Hasta ahora ya se están despertando, viendo la realidad que la realidad en un futuro, y esto es muy cercano, van a ser los carros eléctricos. Y esto le ha dado un potencial bastante increíble a Tesla. Y es lo que él está diciendo, que en realidad que esto le ha dado realmente una gran ventaja a Tesla, porque realmente hasta ahorita se están despertando estas grandes empresas, que cuál es la realidad. Because Tesla recognizes this is a technology race. We recognize that. I'm disappointed that the traditional automakers are not moving fast enough. And that's really why Lucid's come onto the scene, to accelerate this process. Y es lo que dice que él se siente realmente frustrado, que las otras empresas no se han despertado de esto y por eso viene Lucid también, que Lucid Motors, que quiere mostrar que ya es momento de sacar otras empresas, igual que las otras empresas comiencen a entender que el futuro son carros eléctricos. Entonces un poquito les quería mostrar un poquito de lo que es el CEO de Lucid Motors y porque es muy importante realmente que el futuro. Yo siento que el futuro de Lucid Motors se ve muy bueno, sea en cuál empresa se vuelva, en cuál stock se vuelva realmente pública. Pero aquí CCIV cada vez se acercan más los rumores. Y aquí podemos ver, se acercan más los rumores que posiblemente Lucid Motors va a hacer con lo que es CCIV. Ahora, en este momento sigue siendo un riesgo. Ahora como yo les mostré, yo había abierto una posición de lo que era $5,000. En este momento estoy ganándole $2,000 a CCIV. Ahora, mis amigos, como siempre les digo, nunca compren porque alguien les diga que compren. Realmente no es así. Siempre tienen que estudiar las acciones, siempre tienen que monitorear porque el dinero se cuida como un bebé. Entonces, realmente si ven un video o algo que les digan que compren, no compren sin antes hacer lo que es su tarea perspectiva. Aquí me gusta mostrar lo que yo estoy haciendo, pero simplemente una demostración. Realmente yo puedo perder dinero en la bolsa de valores, por eso nunca hagan realmente lo que alguien más está haciendo si no estudian realmente los movimientos, porque recuérdense que el dinero hay que cuidarlo como un bebé. Habiendo dicho eso, realmente aquí yo tengo ya $2,000 de ganancia desde que invertí $5,000 y yo en lo personal no quiero arriesgar el dinero. Soy algo sobre que no me gusta arriesgar mucho el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pienso hacer realmente? Mantener esta posición, pero si llegan a entrar, a emergirse adentro de lo que es Lucid Motors, sí pienso comprar, ¿ok? Si ellos llegan a venir y pasar al final el merge, sí pienso comprar fuertemente. Ahora, yo ya le haber ganado a lo que es mi posición inicial, pero no me arriesgué todo. ¿Por qué es esto? Porque si yo invierto ahorita antes del merge, todavía no es garantizado. ¿Y qué puede pasar esto? Que venga una mala noticia y que todo esto caiga.
Y ahí es como cuando comienzan las pérdidas. Y realmente no son buenas las pérdidas. Entonces, por eso es que ahorita ya tengo una posición, la compré a $17. Entonces, si llega a caer, pues no me afectaría tanto como que la comprara ahorita a $25. Es una gran diferencia. Estamos hablando de casi $10 de diferencia ahorita como va subiendo. Por eso es que ahorita mejor me mantengo con mi posición de 5,000, que ya estoy ganando $2,000 y espero que pase el merge para invertir, pero siempre estoy monitoreando Lucid Motors como un buen candidato para un futuro. También ahorita estoy poniendo la posición de BOEING. BOEING en realidad que siento yo que es una empresa que está aquí para un buen tiempo y ahorita está cayendo a precios en realidad que me gusta comprar BOEING hasta 195.82 y esto realmente es muy bueno. Yo ya comencé abriendo ya una posición de alrededor de casi $22,000, ¿ok? Ahora yo le estoy pidiendo dinero en este momento, le estoy pidiendo $1,000. Pero yo como siempre les digo, mis amigos, perder es cuando uno vende la acción. Ahorita sí estoy perdiendo, pero yo no pienso vender esta posición. Entonces realmente puedo decir que estoy perdiendo, pero en realidad que no, porque cuando uno realmente pierde dinero es cuando uno vende. Por eso uno quiere comprar en compañías que realmente es muy difícil que se vayan a bancarrota y una de ellas yo puedo pues decir que posiblemente puede ser BOEING. Tiene contratos con el ejército, tiene contratos con aviones, realmente tiene ingresos no solo en vender aviones comerciales y esto pues ayuda a mantenerlos en estos tiempos malos y realmente podemos ver que lo más alto que ha estado esta acción de BOEING, si nos aparece aquí, realmente ha estado entre $350, $400. Ahorita, imagínense, y ahorita está a 195. Muy bueno. Pero no solo eso tenemos que ver sobre BOEING. Yo siento que BOEING va a tener su crecimiento y siento que no va a haber algo que venga y cambie lo que son los aviones hasta un futuro muy, pero muy lejano. ¿Ok? Y esto por eso es que la fabricación de aviones van a seguir. Ahora, ¿por qué es esto? Así como Ford, digamos, y Tesla, pues comenzaron que Ford, las acciones, ¿qué es lo que pasa? Se puede desaparecer porque ahora si Ford no se despierta a lo que es venir y sacar lo que son vehículos eléctricos, pues Tesla va a venir y se va, en pocas palabras, ya no va a existir mucho mercado en vehículos de gasolina. Ahora Boeing realmente que reemplacen los aviones por aviones eléctricos puede ser un futuro y en un futuro vamos a comenzar a ver una empresa que sea algo así. Pero en este momento realmente la idea realmente solo se puede decir que es muy lejana. Entonces por eso siento que Boeing tiene mucho futuro en lo que es todavía en fabricar aviones. Y ahorita que regrese toda la normalidad, que esperemos que muy pronto, pues esta empresa regresaría a la normalidad. Esperemos que así sea. Como siempre les digo, mis amigos, espero que les haya gustado el video. Recuérdense que no hay nada imposible, que todo lo pueden hacer si ustedes quieren. Nos estamos viendo hasta la próxima.